Gran Bretaña sigue siendo, como a lo largo de su historia, uno de los países más colonialistas de la era moderna. En la actualidad, Gibraltar y Malvinas, lugares estratégicos por su ubicación, están siendo reclamados tanto por España como por Argentina. La presidenta Cristina Fernández pidió a David Cameron y a la ONU una reunión para solucionar la situación de Malvinas por la vía diplomática. Hace 30 años, la dictadura militar argentina, presidida por el general Galtieri, terminó con la tradición del reclamo diplomático que habían hecho los presidentes anteriores, y también la derrota en la guerra por Malvinas aceleró la derrota militar y llevó a la Argentina a un nuevo proceso de elecciones democráticas. Desde entonces, pasaron 30 años y Argentina vuelve a reivindicar, a través de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas por vía diplomática. Gibraltar es un enclave logístico. Malvinas es también un enclave logístico, pero fundamentalmente un nicho de extracción de recursos naturales, de altísimo valor. Estamos hablando de 4 recursos estratégicos. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando de la biodiversidad de alto valor para la industria farmacéutica que se adquiere a través de la acción antártica. Estamos hablando de los minerales. Recordemos que en el fondo del mar hay 70 veces más minerales que en las superficies emergidas de los continentes. Y estamos hablando de pesca, una de las reservas ictícolas biodiversas más importantes del mundo. Digamos, desde ese punto de vista, y sí, Malvinas afecta a nuestra economía real, Gibraltar no afecta directamente la economía real de los españoles. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron no cambia de parecer y desde su país ha declarado en la Cámara de los Comunes su negativa a cualquier debate diplomático. Además, en un comentario desafortunado, Cameron criticó a la posición argentina definiéndola como colonialista. Is actually far more like colonialism, because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else. Desde aquel comentario de David Cameron, los diferentes dirigentes provenientes de los más diversos partidos políticos rechazaron duramente los dichos del Premier. Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, aseguró que el caso de las islas debe ser abordado tanto por vías diplomáticas como por otras vías, buscando el apoyo internacional para lograr recuperar la soberanía. Malvinas en esta misma clave tiene que ser interpretada en primer lugar como un enclave logístico de alto valor de proyección sobre la Antártida y el gran fundamento jurídico de su reclamación sobre la porción antártica. Ahora, si vos me preguntás cuál de los dos bienes en disputa, o sea, cuál de los dos objetos territoriales en disputa adquiere mayor valor estratégico a futuro, es decir, mayor valor para la economía real inglesa, porque en realidad cuando estamos hablando de geopolítica y de colonialismo estamos hablando de recursos, ¿sí? Recursos estratégicos que sirven para movilizar los factores productivos de la industria o para modificar la performance de inclusión productiva de un país. Sin lugar a dudas es Malvinas. Digamos, el estrecho de Gibraltar por sí mismo no asegura más que un enclave logístico. Malvinas, además de ser un importantísimo enclave logístico, tiene una altísima significación en el diseño de la economía real del futuro. Lo que se pone en juego en Malvinas es el tema de los recursos naturales, y principalmente los recursos petroleros y el acceso a lo que es la Antártida y el control y el dominio geopolítico de la zona. El problema que plantean las colonias actuales es que en la mayoría de los casos no son escuchados por ninguna de las partes, la posición y los deseos de los ciudadanos del lugar. En el caso de los Kelpers, ellos se sienten ciudadanos ingleses y desean seguir en la situación en que están, y a través de su gobernador, Nigel Heywood, aseguran que los argentinos le hacen la vida imposible y que no saben que ellos tienen una administración local e independiente. La bandera argentina sigue siendo muy resistida en territorio malvinense. Pero estamos hablando de territorios donde el nivel de organización social suele ser relativamente elevado porque estos vestigios coloniales presentes
por lo menos en los que el Reino Unido todavía conserva la masa preponderante, se trata de población trasplantada. No estamos hablando de las colonias del África subsahariana. Las colonias del África subsahariana era población local administrada por extranjeros. Estas colonias es población británica trasplantada, ¿sí?, que a distancia es gobernada desde el centro de poder, que es Londres. Esta condición de identificación geocultural, de identidad sociopolítica compartida, hace que la cuestión de la emancipación por parte de los actores localmente involucrados se postergue. A los intereses estratégicos del Reino Unido constituyen un excelente mascarón de proa, porque desde el punto de vista del discurso, la avanzada es la autodeterminación de los pueblos que en realidad no son pueblos, sino poblaciones trasplantadas y cuya identificación estratégica facilita el accionar colonial del Reino Unido. Las Islas Pitcairn son la única colonia que les queda a los británicos en el Océano Pacífico. Si fuese un país independiente, sería el menos habitado del mundo, con sus 35,5 kilómetros cuadrados, donde viven 55 personas, pertenecientes a 9 familias del lugar, según los datos del gobierno británico. El gobierno de las islas está encabezado por el Alto Comisionado Británico en Nueva Zelanda y cada 3 años se celebran elecciones para este puesto. La economía de las islas se basa especialmente en el cultivo de gran variedad de frutas y verduras. Los habitantes subsisten gracias a la pesca, la agricultura y las artesanías. No tienen grandes ingresos por turismo, porque no es una isla preparada para ello. Ocasionalmente bajan solo por un día los turistas que viajan en cruceros por el Océano Pacífico. Si retrocedemos hasta 1945, año de la fundación de la ONU, las diferencias entre países independientes y colonizados son abismales. En ese entonces existían 80 territorios bajo la condición de colonia, donde vivían 750 millones de personas, una tercera parte de la población mundial de ese momento. En la actualidad viven 1 millón de personas en las colonias que quedan. Antiguamente, digamos, el poder pasaba por la anexión territorial. A partir de la formación gradual de lo que hoy conocemos como el sistema capitalista, pasó el poder pasó por el área económica, concretamente. Y hoy por hoy te podría decir que es todo pura y exclusivamente enfocado a lo económico. Consciente de que faltan más esfuerzos para alcanzar el objetivo final, el 8 de diciembre del 2000, la ONU declaró al periodo 2001-2010 como el segundo decenio internacional para la eliminación del colonialismo. El primero fue entre 1990 y 2000. Aún así, este objetivo no ha sido logrado. Estamos frente a un fenómeno en el cual aquellos territorios coloniales que revistan alguna significación estratégica en términos de recursos naturales y que las potencias occidentales puedan conservar para sí, no van a ser devueltos, muy probablemente. El Comité Especial de Descolonización de la ONU analiza el caso de Puerto Rico, porque si bien tienen un gobierno independiente, desde 1917 son ciudadanos estadounidenses por la Ley Jones, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que les permite cierta libertad, pero en los asuntos internos importantes es el gobierno de Estados Unidos el que determina las políticas a seguir. Con respecto al Sahara Occidental, que fue colonia española primero y provincia española hasta 1975, cuando fue ocupada por Marruecos, le ha quedado aún pendiente la realización de un referéndum de autodeterminación dictaminado en ese entonces por la ONU. Los saharauis luchan por independizarse de Marruecos. Nueva Zelanda, por su parte, declara que tiene total disposición para que el territorio de Tokelau pueda lograr su independencia mediante un referéndum. En los años 2006 y 2007 se llevaron a cabo 2 consultas populares en las que fue imposible llegar a la mayoría necesaria para obtener la soberanía. Casi todos los territorios antes mencionados tienen independencia administrativa, incluso algunos cuentan con sus propias leyes, gobernadores y generan sus propios recursos a través del turismo y especialmente de los servicios financieros que ofrecen. Lo que no tienen es soberanía plena. El otro modo contemporáneo del colonialismo es la incorporación del territorio al contrato constitucional de la potencia colonial. En América del Sur, en la América continental, nosotros tenemos un vestigio colonial
que comunicacionalmente ha sido neutralizado y no lo vemos, ¿sí? Pero América del Sur son 12 países y una provincia francesa de ultramar llamada Guyana Francesa. Francia conserva aún territorios coloniales. En Guyana Francesa está instalada la base de lanzamientos de vectores estratégicos de la Unión Europea. Es decir, que toda la Unión Europea avala, por cuestiones de intereses bien concretos, la permanencia de ese territorio bajo la soberanía francesa. Las Islas Caimán tienen uno de los niveles de vida más altos del Caribe y son administrados por la corona británica desde 1962. Su economía se basa especialmente en el turismo y sobre todo en los servicios financieros. Allí viven 58.000 habitantes y su PBI per cápita alcanza los $48.000, uno de los más altos del mundo. Hay 40.000 compañías registradas en el territorio, de las cuales 600 son bancos, los mismos que manejan $500.000 millones en activos. Bermudas, también colonia británica, con 65.000 habitantes, es otro de los principales centros financieros del mundo. Según la ONU, a finales del tercer trimestre del 2009, había 16.000 empresas internacionales registradas en Bermudas. Este territorio fue descubierto en 1505 por el navegante español Juan de Bermúdez y sus 8 islas principales y 130 islotes estuvieron deshabitados hasta 1609, cuando llegaron los primeros colonos ingleses. A pesar de los esfuerzos internacionales y de los reclamos de soberanía, los territorios que aún en el siglo XXI siguen bajo el mandato de las grandes potencias del mundo no vislumbran la posibilidad de lograr su independencia. Hay en juego grandes intereses en estos 16 territorios no autónomos. Y además, y hay que decirlo, en muchos casos, los ciudadanos quieren seguir teniendo este tipo de relación con las grandes potencias. Es decir, quieren seguir siendo colonias. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.